chicos, bienvenidos al Teatrito, donde repasamos eventos de la historia argentina y le ahorramos trabajo a las maestras de historia. El capítulo de hoy me toca personalmente, ya que vamos a hablar de mi glorioso abuelo, el valiente, el apasionado, Don Ulises de Alameda. Aquí tengo un retrato de él. ¿No era buen mozo? Seguramente no oyeron hablar de él, pero fueron personas como mi abuelo y otros miles de anónimos quienes forjaron en los campos de batalla los destinos de nuestro país. Vamos a abocarnos a estudiar su vida para entender qué sucedió desde la Declaración de la Independencia hasta la Batalla de Pavón, en lo que los historiadores llaman proceso de unificación nacional. Adelante. Qué bueno que regresaste, Ulises. Mira a nuestro hijo. No puede estar más feliz. Estoy contento, Penélope. Después de tantos años de batallas y de luchas, solo quería disfrutar de la paz de mi hogar, junto a mi familia. Pa, ¿cuándo me vas a contar de las guerras en las que estuviste? Hijo, ya te dije que tu padre recién llega, que lo que menos quiere hacer es recordar todas esas cosas. Está bien, Penélope. Te voy a contar, hijo. Siéntate que te voy a contar cómo empecé a luchar por esta tierra que amo tanto como a ustedes. El sentimiento de felicidad luego de la Revolución de Mayo era grande. Y como España seguía intentando apoderarse de las tierras que habían perdido en la hora gloriosa, se necesitaban soldados que defendieran nuestro suelo. Señores, necesitamos muchachos valerosos que puedan luchar contra el enemigo común. Es imperiosa la necesidad de patriotas que estén dispuestos a sacrificarse por la libertad. ¡General! ¡Acá! Mi hijo quiere formar parte de su ejército. ¿Cómo te llamas, muchacho? Ulises, general. Vaya a recoger sus pertenencias. Y bienvenido a mi tropa, soldado. Nuestro ejército honrará este sacrificio, señora. ¿Tu propia mamá te mandó a la guerra, pa? Eso era común en esa época, hijo. Tanto era el entusiasmo por la idea de libertad. ¿Y cómo te fue con Belgrano? Esas sí fueron épocas difíciles. ¡El ejército realista sigue avanzando! ¡Hay que comunicarle el parte al general! ¡Yo voy, José! ¡Ulises! ¡Cuídate! Los españoles intentaban atacar por el norte de nuestro territorio. Y la lucha allí era, además de feroz, improductiva, porque a pesar de las batallas constantes, ninguno de los dos bandos lograba avanzar sobre el enemigo. ¡General! ¡El enemigo sigue avanzando! ¡Las bajas ya son numerosas! Debemos retroceder hasta Jujuy. Haga sonar el clarín y agrupe todas las tropas para la retirada. Luego de la derrota de Ayohuma, Belgrano, encargado de la campaña del norte, le cedió el mando al general José de San Martín en Yatasto. ¡Ay! Su grandeza fue impresionante. No tuvo inconvenientes. Él, que era un héroe, en quedar como un simple jefe de regimiento. Todo por su idea de libertad. General, estoy a sus órdenes. ¿Y por qué los españoles querían entrar por el norte? Vos que sos tan estudioso, hijo. Pensá en el mapa de nuestra nación. Los españoles querían apoderarse de nuestras tierras. Y el norte era una plaza estratégica, porque allí estaba el oro y la plata del Potosí, que era la fuente de ingresos más importante de la zona. Por eso se enviaron tantas campañas. Pero la guerra del norte era sangrienta.
y, como te dije, improductiva. San Martín analizó esta situación y tuvo la gloriosa idea de atacar por otro flanco, el oeste, entrar a Chile desde Mendoza y luego subir hasta Perú. ¿Vos cruzaste los Andes, papá? No, hijo, no tuve esa suerte. En Buenos Aires había otros problemas. A mí me asignaron allí. Y yo le tejí ese pullover para que no pasara frío si lo enviaban ahí, a Mendoza. Lo sé, Penélope. Gracias. ¿Qué pasaba en Buenos Aires? Eran muchos los conflictos que azotaban nuestra patria. Los españoles se habían instalado en Montevideo y desde allí amenazaban con atacar Buenos Aires. Además, la Guerra del Norte seguía su marcha funesta y, por otro lado, las relaciones de Buenos Aires con el resto de las provincias no eran para nada cordiales. Señores, esta asamblea que hemos formado en el año 1813 ha dictado leyes trascendentes para este suelo. Pero la urgencia de los problemas es grande. Debemos acelerar nuestras decisiones. Debemos autorizar un poder ejecutivo que obre por sí, con absoluta independencia y, sobre todo, celeridad. No puedo estar más de acuerdo con usted, Alvear. Creemos la figura del director supremo, que tome las medidas pertinentes en estos tiempos de batalla. Así fue que el director supremo pasó a ser la autoridad máxima en el país. Posadas, Alvear, Álvarez Thomas y Pueyrredón fueron algunos de los hombres que ocuparon ese cargo. ¿Y por qué las provincias se llevaban mal con Buenos Aires? Bueno, se enfrentaban dos ideas diferentes de país. Cerrado Potosí, el puerto era la principal fuente de ingresos y Buenos Aires no deseaba compartirlo con las demás provincias. Esto generaba divisiones y peleas internas que se sumaban a las que se tenían con el enemigo extranjero. El país comenzó a sumirse en la anarquía, diezmado por las distintas ideas de lo que en el futuro sería una nación. Las cosas se aprendían sobre la marcha. Se estaba formando el país. Imagínate lo difícil que es eso. Si a mí me cuesta tanto controlarte a vos. Ah, ¿te referís a la división de unitarios y federales de la que todo el mundo habla? Claro, ¿Me puedes explicar bien qué es eso? Porque nunca lo entendí. a mí también me cuesta entenderlo, hijo.